Bendiga, hermanos. Gracias al Todopoderoso y a nuestro Señor Jesús, que nos ha permitido un día más compartir la palabra. Vamos a compartir, hermanos, el día de hoy en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, capítulo 28. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 17. Me confirman con un amén, hermanos, cuando lo tengan. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo del 15 al 17. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Antes quiero aprovechar, darle gracias a mi Señor Jesús públicamente por haber guardado a mi hermana en los Estados Unidos. Un accidente con un tráiler, hermanos. Nuestro amado Dios la guardó y ella estuvo testificando en su congregación, y yo quiero hacerlo público también, de que nuestro Dios es fiel, hermanos. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Tenemos la palabra. Leemos del 15 al 17. La palabra del Señor dice: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestro Dios. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado, haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno que estás en los cielos, bendito y glorioso Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por habernos escogido y habernos sacado de las tinieblas a la luz. Gracias por permitirnos el gran privilegio de compartir tu palabra. Usa mi vida para gloria de tu nombre. Quiero compartir tu palabra fiel, traerla, Señor, a los corazones de mis hermanos para animarles. Y aquellos, Señor, que no te conozcan, Señor, que puedan atenderla, Señor, porque el tiempo es corto. Las oportunidades, como decía nuestro amado hermano Marcos, ya se están acabando. Tú estás pronto a venir. En Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema, hermanos, que hoy les voy a compartir es un poco duro en el sentido de cómo lo titulo, pero se van a dar cuenta cuánto texto bíblico hay para respaldar este tema. El tema es el silencio terrible de Dios, basado en los pasajes que acabamos de leer de Primera de Samuel, versículo 28. Pero les voy a compartir varios versículos, hermanos, varios textos bíblicos donde respalda este tema, donde Dios se queda callado, donde Dios ya no responde, donde Dios ya no hay más oportunidades para con Dios. Hay dos personajes que se mencionan aquí, ¿verdad? Uno es Saúl, el otro es Samuel, el profeta Samuel. El primer personaje, Samuel, fue un profeta de Dios y el último juez de Israel. Recuerdan que Israel quería rey, ¿verdad? Y dijo: queremos un rey y queremos ser como las demás naciones. Entonces, por tanto, Dios había escogido al profeta Samuel desde muy pequeño. Dios le hablaba a él. Y a través de Samuel,
Dios hablaba al pueblo. Este Samuel fue un hombre a quien Dios usó para ungir al primer rey de Israel, el cual es Saúl. Cuando pidieron el rey, Saúl fue el primer rey de Israel. En este capítulo Samuel ya está muerto. Aunque leímos, ¿verdad?, que Samuel habla con Saúl, pero él en los versículos, verso 3 de este mismo capítulo, verso 28, se dice que Samuel ya había muerto. Pero se narra que este fue un hecho, que Samuel fue hecho venir por una mujer que invocaba a los muertos, un medium, un espiritista, a petición de Saúl. Saúl, como mencioné, un rey, entre el más alto de todo Israel, escogido conforme al pueblo, como el pueblo lo quería alguien que les representara, que se fuera fuerte y marchara delante de ellos y peleara su guerra, decían ellos, pero en realidad era Saúl que los enviaba a ellos a pelear. Entonces Saúl, por un tiempo, sirvió a Dios y obedecía lo que Dios le decía a través del profeta Samuel. Él era obediente por un tiempo, peleaba las batallas de Dios, obedecía lo que Dios pedía, pero con el tiempo, el poder a Saúl le fue volviendo soberbio y orgulloso. Le cegó y comenzó a hacer las cosas a su manera, ya no a la manera de Dios. Una ocasión Dios lo manda a matar a un pueblo que fue terrible para con el mismo pueblo de Israel, y él decidió salvar al más malvado, que era el rey de Amalek, y guardar el ganado, mientras que Dios dijo que destruyeran todo. Él lo hacía a su manera y Dios se fue desagradando de él. Con sus acciones, Saúl fue desechando la palabra de Dios, fue desechando a Dios y todo su consejo. Después de tanta rebeldía y desobediencia por parte del rey Saúl, Dios decide desecharlo como rey, y sobre todo Saúl ya había desechado a Dios. Así comienzan las cosas. Es el hombre el que comienza desechando a Dios, y luego Dios les da lo que ellos quieren. A pesar que Saúl es desechado por Dios, Dios lo permite que siga gobernando. Dios permite que él gobierne por aproximadamente unos 42 años más. Su reinado inicia desde los capítulos 13 hasta el 28, del cual ya leímos. En el contexto de lo que está pasando aquí, de las palabras que ya leímos con respecto a Saúl hablando con Samuel, lo que está ocurriendo es una guerra. Israel se está preparando para una gran batalla. Los filisteos se han preparado para una gran guerra, una gran batalla. En el verso 4 del mismo capítulo 28 dice, vamos a leer el versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con todos los hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra
a los embocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, el verso 12, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl el rey. El rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Le pregunta. Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Este es el contexto de lo que está sucediendo. Saúl tiene grande temor. Ahora él está, su corazón dice, angustiado a causa del gran peligro en el cual Saúl se encuentra, ¿verdad? Y todo Israel. Saúl está angustiado, emocionalmente él está mal. Emocionalmente él no tiene salida. Tiene miedo, Saúl. Y se turba su corazón en gran manera, dice el verso 5. Y en su angustia Saúl consulta a Jehová, al Señor, posiblemente en oración. Y ocurre que Dios no le responde. Dios se queda callado. Dios se queda en silencio. Él quiere saber respuesta a causa de lo que está sucediendo. Él está angustiado. De igual manera como usted, cuando está angustiado, clama a Dios, ¿verdad? Entonces, en su gran angustia, mientras Saúl también intentó comunicarse con Dios a través de los sacerdotes, a través de las piedras preciosas que usaban en el tórax o el pecho los sacerdotes, el Urim y el Tumim. A través de esos, los sacerdotes consultaban a Jehová, pedían guía de parte de Dios. También no hubo respuesta de parte de Dios. Dios se quedó callado. Luego intentó una vez más comunicarse con Dios a través de los profetas, los cuales los profetas son los portadores de la voz de la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos consultaban a Dios y Dios les hablaba a ellos y les hacía saber al pueblo o a determinada persona qué es lo que debía hacer. Pero una vez más, por tercera vez, Saúl no encuentra respuesta. Y su aflicción seguramente crece, aumenta, y su angustia se hace más grande. Pero pese al rechazo claro que Saúl experimenta de parte de Dios, él intenta comunicarse con Dios a través de el espiritismo, lo cual es abominación para con Dios. Los mediums que le llaman, que es la invocación de los muertos, traerlos para hablar con las personas. Yo ignoro mucho de cómo sucede eso, nada más por la evidencia que veo en la palabra. El problema es que Samuel, aquel que le hablaba a Saúl, ya está muerto. Entonces, pero él decide, voy a buscar a una medium para hablar con Samuel, aquel que me hablaba de parte de Dios. Y como mencioné, el espiritismo es abominación a Dios. Pero ahora Saúl, en su desesperación, quiere hacer todo lo posible por tal de tener una respuesta de parte de Dios. Se disfrazó, Saúl, porque él antes perseguía todo este tipo de abominaciones a Dios. Y ahora él es partícipe de ello. Entonces, de una manera desconocida por nosotros, esta mujer hace que Samuel venga, como lo dice la Escritura, y hable con Saúl, perdón. Y en el texto clave, el 15 dice, y Samuel dijo a Saúl, cuando ya es invocado Samuel, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado
pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por medio de sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Enseñanza, hermano, doctrina. Llegará el tiempo, hermanos, en que Dios no responderá más a aquellos que lo rechazan. Llegará el momento en que Dios dará su espalda a aquellos que vivieron de espalda a Dios. Como dijo el hermano, ya no habrá más oportunidades. Y aquí el nombre del tema: el silencio terrible de Dios, cuando Dios ya no responde más. Llegará ese día, hermano, y hay mucha evidencia bíblica, y yo voy a dar muchos textos el día de hoy. Así como fue con Saúl, quien desechó la palabra de Jehová y en su gran angustia buscó al Señor, pero Dios se quedó en silencio y ya no le respondió más. Ya era desechado él. Saúl, en su prosperidad, en su vigor, en su juventud, en su fuerza, rechazó a Dios. Cuando él era el rey, cuando él tenía el poder, cuando él tenía todo a su favor, entonces decidió desechar la palabra de Dios. Ahora, en su angustia, ahora cuando está turbado, ahora cuando tiene gran temor, él anhela oír la palabra de Dios, pero lastimosamente ya es tarde. Ya no hay respuesta de parte de Dios. Y la única respuesta que obtiene Saúl son las palabras duras de Samuel, que le dice: si Dios te ha desechado, ¿y a mí para qué me preguntas? Y a mí, si Jehová se ha vuelto tu enemigo, así como Saúl se volvió enemigo de Dios. Dice el 17: Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Le está recordando lo que en un tiempo le dijo por haber desechado la palabra de Dios. 18: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy, le dice. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. En pocas palabras, vas a morir. A Saúl, como comúnmente decimos nosotros, ya la muerte ya le respira en la nuca. O sea, ya lo tiene cerquita. Duro, ¿verdad? Estas palabras oír. Ni Dios te oye, por el contrario, hoy vas a morir. Y va a entregar a Israel contigo. Y van a morir tus hijos hoy mismo. Cuando le va a decir más adelante: y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis, mañana, un día más le queda, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, dice, para, como decimos, poner el dedo en la llaga, más duro el asunto. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era un hombre grande, Saúl, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. A este hombre se le iba hasta el hambre, hermanos. No tiene ya fuerzas. Imagínense un gigante, un hombre grande. No sé si habrán hombres tan grandes acá, con cuál compararlo. Y este hombre no tiene fuerzas ya. Pero en su vigor, en su poder, en su altivez, cuando era joven, rechazó la palabra de Dios. Y hoy Dios lo desecha a él. Y este hombre está angustiado y sin fuerzas. Y ya no hay esperanza para él. Doctrina o enseñanza. Una vez más, llegará el tiempo en que Dios ya no podrá ser hallado. Hoy compartíamos exactamente ese versículo en el libro de Isaías 55, versículos del 6 al 7.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en cuanto está cercano. Solemos decir muy fácilmente, mientras hay vida hay esperanza. Pero olvidando que también Dios tiene un tiempo para Él ser hallado. Donde Él puede ser encontrado, donde hay momentos propicios, donde Él se deja encontrar de aquellos que lo buscan. Pero llegará el tiempo en que Dios ya no hablará más. Llegará el tiempo en que Dios ya no podrá ser hallado. Por eso la Escritura aún está diciendo, como dije en el libro de Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. A llamarle en tanto que está cercano. El Señor aún todavía se deja encontrar. Aún, como mencionábamos hoy, al que nos tocó evangelizar hoy. Hoy es tiempo propicio, pero será más adelante, más tarde. Será tarde, ya no se podrá. Así como dijimos que la arca, su puerta fue cerrada, así llegará el día en que Dios no será más encontrado. El Señor todavía se deja encontrar, aún en Jeremías 19:13 lo dice, y creo hasta el día de hoy que el Señor puede ser encontrado si lo buscamos así. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor hoy se deja hallar, hermanos, y por eso nosotros salimos a compartir la palabra de Dios, porque sabemos, porque creemos que Dios aún tiene la puerta abierta y se está dejando encontrar. Hoy Dios todavía puede ser hallado. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? En Amós 8, versículo del 11 al 14. Amós dice, he aquí vienen días, declara el Señor, Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Vendrá el tiempo cuando muchas personas desearán oír la palabra de Dios, anhelarán la palabra de Dios como cuando uno tiene gran hambre, cuando uno tiene gran sed. Obviamente lo está diciendo en términos espirituales, es una necesidad espiritual. Vendrá ese tiempo, pero lea más adelante qué es lo que dice. Y vagarán de mar a mar y del norte hasta el oriente y andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor. Y aquí lo duro, pero no la encontrarán. Habrá silencio de parte de Dios. Él ya no se dejará ser hallado. Buscarán a aquellos tal vez que ya están muertos. Vamos a buscar a aquel hermano que nos veníamos a predicar. Como quisiera que hoy estuviera y me hablara la palabra de Dios. Ya es tarde. Amén. Dice, pero no la encontrarán. En aquel día, el verso 13 de Amós, en aquel día las doncellas hermosas y las jóvenes desfallecerán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, viva tu Dios, oh Dan, y viva el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Los jóvenes, las doncellas, dice que desfallecerán. La palabra que hoy rechazan muchos, hermanos, después la desearán como hombres hambrientos. Desearán encontrar la palabra. Cuando salimos, esto a mí anoche me animaba a estar en la brecha, siguiendo predicando y enseñando la palabra de Dios y evangelizando y buscando a aquel que se ha perdido. Y Dios puso en mi corazón el peso de orar por mi caserío, de orar por mi familia que todavía no han sido alcanzados. Y yo espero, hermano, que en usted entre también ese peso para que ore al Señor, para que lo busque, por aquellos que no lo buscan, de orar al Señor, para que pueda estas personas buscar a Dios. Pero lastimosamente Dios ya no se dejará hallar, llegará el tiempo. Desearán, al igual que Saúl, el rey Saúl, al cual ya leímos, hablar con el profeta muerto,
pero ya Dios ha dicho, no la encontrarán. Llegará el tiempo en que habrá hambruna de la palabra de Dios. El silencio de Dios es un juicio severo, una consecuencia de la desobediencia de la humanidad. La gente vagará buscando la palabra de Dios de un lugar a otro, como lo dice el texto. Esta hambre es espiritual, pero no será más saciada. La vez pasada compartía el Señor Jesús el mismo llamado: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Pero llegará el día en que esas palabras ya no serán aplicables, porque será cerrada ese espacio, será cerrado esa puerta. Las doncellas hermosas y los jóvenes fuertes se desmayarán de sed, dice. Simboliza la desesperación causada por no encontrar esperanza. ¿Ha conocido usted personas sin esperanza, que no tienen ni deseo de vivir? Así será en tiempos cuando la palabra de Dios sea cerrada, cuando Dios ya no hable más a este mundo. La falta de la palabra de Dios llevará a la pérdida de esperanza y a la incapacidad de entender la verdad. Dios no puede ser burlado, hermanos. Yo sé, hermanos, que hay personas que están pensando así, un pensamiento perverso. Yo ahorita que soy joven, voy a darme gusto con el pecado, y cuando ya sea viejo, le voy a servir a Dios. Hay personas que piensan, cuando yo ya sienta cerca la muerte, entonces buscaré al Señor. Mientras tanto voy a disfrutar que tengo fuerza, que soy joven, que soy guapo, que soy como las doncellas que son hermosas, como lo dice el texto. Y esperan, cuando ya sea anciano, cuando ya no tenga fuerzas, entonces le voy a servir a Dios. Hay algunos son más presuntuosos. Cuando ya sienta la muerte encima, entonces le voy a dar mi vida a Dios. La pregunta aquí es, ¿y quién le garantiza que Dios se va a dejar hallar en ese momento? Lo que sí sé es que si usted piensa así, sobre todo los amigos que nos están escuchando, es esto, que la Escritura es clara, dice que Dios no puede ser burlado. Hay personas que yo he conocido que trabajan, por ejemplo, le voy a poner esto, así piensan estas personas, que están en una compañía o están en un trabajo y son perezosos, son holgazanes, y solo se ponen y están siempre mirando para todos lados para cuando su jefe llegue, entonces ponerse a trabajar y los haya trabajando. Piensan que así van a burlar a Dios. Cuando yo ya sienta que ya viene, entonces voy a entregar mi vida a Cristo. Ignorando esta doctrina. El silencio terrible de Dios. Dios no le responderá. Aquí hay un ejemplo claro. Un hombre, Saúl, la muerte le acecha, la tiene encima, y él clama y busca a Dios de una y otra manera, y solo encuentra el cielo cerrado, la puerta cerrada. Ya no hay esperanza. Así hacen también algunas mujeres, ¿verdad? Que cuando viene el esposo, entonces tal vez se mantienen haciendo nada y nomás escuchan que viene el esposo, se ponen a hacer algo para que digan, ha estado trabajando. Pero lo quiero poner como ejemplo porque así piensan burlar a Dios. Dios no puede ser burlado, hermanos. ¿Sabe qué dice el libro de Job? Que Dios dice en Job, déjeme, se lo doy, Job capítulo 5, versículo 12, 15, hablando de Dios, para que se dé cuenta nuestro Dios cuán inmensurables son sus pensamientos. Dice, Él frustra las tramas de los astutos para que sus manos no tengan éxito. Él frustra los planes de los impíos. Él prende a los sabios en su propia astucia, y en el consejo de los sagaces pronto se frustra, dice. De día tropiezan con las tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche, dice. Y Gálatas 6:7, el versículo que le mencioné, dice, no se dejen engañar. Les digo a estos que piensan así, más adelante. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. También hay otro texto claro que dice,
la Escritura, que sin santidad nadie verá al Señor. Quieren presentarse a Dios cuando ya quieren vivir las mieles de la vida y darle su tiempo ya, por decirlo así, ya las obras de la vida. Ya ni sabemos si Dios va a tener misericordia en ese tiempo. No sabemos. No sabemos si Cristo ya para ese tiempo habrá venido. Lo que sí sé, que ese mismo pensamiento va a ser frustrado. Y así como las vírgenes insensatas, si ellas tenían un plan, cuando venga el novio, entonces vamos a salir y vamos a agarrar el aceite. Pero se les olvidó que Dios no puede ser burlado. Así es. Cuando dijeron, ahí viene el novio, entonces salieron corriendo a buscar aceite y regresaron. Ábrenos, Señor, ábrenos. De cierto os digo, yo no los conozco, le dice el Señor. Porque llegará el tiempo en que la puerta se cerró. Asimismo, como conclusión, que estos pasajes que les mencioné el día de hoy nos recuerden la importancia de valorar la palabra de Dios, buscarla diligentemente antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, ¿ustedes creen que para sus familiares que todavía no están en Cristo, la puerta se le puede cerrar? Eso es lo que acabamos de estar concluyendo. La seña de que eso sucederá pronto. Ahora, el silencio terrible de Dios llegará. El tiempo en que Dios no oirá más. La súplica 11, versículo 11 dice, por lo tanto, esto dice el Señor, traeré calamidad sobre ellos y no habrá escapatoria. Aunque supliquen misericordia, no escucharé sus ruegos, dice el silencio de Dios. Llegará el tiempo en que Dios no responderá más y esconderá su rostro. Él se quedará en silencio. Miqueas 3:4 dice, entonces clamarán al Señor, pero Él no responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras, dice. Otro texto donde explica a Dios que Él esconderá su rostro. Dios no estará siempre disponible. El perdón de Dios no siempre estará disponible. En el silencio terrible de Dios, Él no oirá más las oraciones. Otro texto que le voy a dar, Zacarías 7:11 al 14. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje, volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos, así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos. El silencio terrible de Dios será un juicio merecido por cuanto no quisieron atender el llamado en el tiempo de Dios. Porque para ser salvos, hermanos, no solamente es a través del plan de Dios, sino en el tiempo de Dios. Amén. No en el tiempo del hombre. Asimismo, por tanto, Dios los entregará para que sean consumidos por la desesperación. Llegará el tiempo donde la gente se va a desesperar por encontrar a Dios y ya será tarde. La puerta está pronto a cerrarse. ¿Creen ustedes eso, hermanos? Así es, hermano. ¿O que permanecerá abierta por siempre? Dijo el Señor Jesús, como en los días de Noé, dijo, que la gente se daba gusto, estaba comiendo, bebiendo, dándose casamiento, viviendo la vida, hasta que Noé entró y Dios cerró la puerta. Así será la venida del Hijo del Hombre. Conclusión final. Para usted, sobre todo los amigos que nos escuchan, si hay alguno que nos escucha, para usted que aún no ha venido a Cristo,
dele su vida a Cristo. Este es el llamado. Dele su vida a Cristo antes de que sea tarde. Hoy es el día aceptable. Primera de Corintios 6, del 1 al 2 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, nosotros salimos como colaboradores de Cristo a predicar la palabra de Dios, hermanos. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Salimos porque sabemos que todavía está ese día disponible, pero llegará el tiempo donde Dios cerrará su oído para no oír más. Buscarán a Dios y no lo encontrarán. Su desespero será grande. No nos desanimemos, hermanos, en seguir por buscar aquellas almas perdidas. Ore por su familia. Compártale, ya no les dé la falsa ilusión de que siempre estará disponible el Señor. Háblele que el Señor un día no oirá más, sus oídos estarán cerrados. Lo que pasa es que a veces nosotros solo nos gusta agarrar de la Escritura lo que me conviene, lo que se amolda a mí, pero no me gusta aquello que me confronta. Y este mensaje del día de hoy, hermano, es para que tengamos presente la advertencia y que llevemos esa advertencia a aquellos que deciden vivir para sí mismos. Llegará el tiempo en que Dios ya no hablará más. Me buscarán y ya no me hallarán, dice el Señor. Pero ahorita el Señor se deja encontrar de aquellos que le buscan de todo corazón. Los animo, hermanos. La puerta está a punto de cerrarse. Cristo viene pronto, hermano. Y nosotros volamos con Él. Así es, hermano. Y a los amigos, una vez más, hago la invitación. Dele su vida a Cristo. No crea que siempre lo va a encontrar. Llegará el día en que Dios no se dejará hallar más. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día propicio. Llegará el día en que será demasiado tarde para usted. Y solo le quedará llorar angustiosamente y esperar la muerte y esperar la condenación, porque el tiempo se habrá agotado. Vamos a orar, hermanos, y darle gloria a nuestro Dios, porque en el tiempo aceptable Dios nos alcanzó. Gloria a Dios, amén, así es. Padre glorioso que estás en los cielos, te doy gloria y honra, Señor. A la misma vez tu palabra, Señor, me pone, Señor, pensar de que el día de tu venida es pronta, Señor. Y muchas almas deciden el día de hoy voluntariamente rechazarte. Pero llegará ese momento cuando tú serás glorificado, cuando tus escogidos entrarán al reino y este mundo quedará solo y no habrá más palabra de Dios, sino el juicio será derramado sobre este mundo, porque así tú lo has planeado, Señor, así lo has determinado. Si alguno oye tu voz el día de hoy y la atiende, por favor, Señor, sosténle todos los días de su vida, acepta su arrepentimiento y guíalo hacia ti, hacia tu camino y tu reino. Gracias, amado Padre, por habernos alcanzado en el tiempo aceptable. Gracias porque la muerte estaba alrededor nuestra, pero tú nos alcanzaste. Y hoy queremos servirte y llevar tu consejo de tu palabra. Sabemos que el día es pronto de tu venida y esperamos nosotros glorioso ese día. Gracias te damos, Padre eterno, por tu Hijo Jesucristo. Amén.